Con los que estamos. En nombre de Fundarse, les damos pues la más cordial bienvenida a este último webinar que tenemos en el año, que es pues por el cierre del programa Incluirse, y lo hemos titulado Rompiendo Barreras, Construyendo la Inclusión. Antes de dar inicio, quiero darles las instrucciones de que se puedan renombrar en caso de que no aparezca su nombre y solo aparezca el nombre del diapositivo donde se están conectando. Les pedimos que puedan poner su nombre y la organización o empresa a la que representa. Les pedimos que puedan presentarse también a través del chat con su nombre, apellido, cargo, empresa, ciudad, ¿verdad? Desde donde donde se están conectando. También les pedimos que puedan hacer uso del chat en todo momento para realizar sus preguntas o comentarios que tengan referente al tema, levantar la mano si desean participar, y desde ya nos disculpamos por cualquier inconveniente técnico que se pueda dar por fallas eléctricas. Para empezar, quisiéramos recordarles lo que es el programa Incluirse. Esta es una iniciativa que nació en el año 2019 para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país, y el programa está dirigido a todas aquellas empresas que desean fortalecer esos procesos de gestión humana que ya tienen, eliminando todos estos mitos y perjuicios que existen cuando hablamos en temas de inclusión laboral. Queremos que las empresas puedan crear esas competencias, esas capacidades para poder incluir a las personas, y el programa Incluirse viene a dar ese acompañamiento a nuestra membresía en temas de inclusión laboral. Seguido tenemos es lo que hemos hecho a lo largo de estos años desde que existe el programa de Incluirse, y hemos trabajado en programas de formación a través de un diplomado virtual sobre inclusión laboral para personas con discapacidad, que lo hacemos de la mano con Pacto de Productividad de Colombia. También trabajamos en diagnóstico de barreras y facilitadores en las empresas. Hacemos la implementación de políticas y procesos, sensibilización al personal, accesibilidad y ajustes razonables. Y también trabajamos en ferias de empleo, campañas de lenguaje inclusivo, campañas de bolsa de empleo y alianza. Este año hicimos nuestra tercera feria de empleo para personas con discapacidad con el apoyo de Unitec. Y pues hasta el momento tenemos 55 ejecutivos que han sido capacitados a través de este programa, de este diplomado virtual, más de 170 plazas vacantes que se han abierto en las diferentes ciudades de nuestro país. 64 personas con discapacidad han sido contratadas durante, hemos tenido el programa Incluirse, más de 100 personas con discapacidad capacitadas en habilidades para el empleo. Como les comentaba, hemos hecho ya 3 ferias de empleo para personas con discapacidad. 2 han sido en la ciudad de San Pedro Sula y una ha sido virtual durante el tiempo que estuvimos en el confinamiento por COVID. 199 personas con discapacidad han sido registradas en nuestra bolsa de empleo, y contamos con la primera guía de inclusión laboral para personas con discapacidad para todo el sector empresarial de nuestro país. Y los aportes a través de este programa que se brindan a los ODS, pues trabajamos de la mano con el 4, 8, 10, 11 y 17. Algunos antecedentes sobre nuestro programa: desde el 2017 en Fundarse hicimos ese primer acercamiento con la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, hablando, ¿verdad?, sobre este tema de la inclusión. Hicimos una conferencia en la ciudad de Tegucigalpa que abordó todos estos temas sobre la discapacidad en nuestro país. Ya en el 2018 Fundarse realiza pasantías sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Nuestra directora de desarrollo empresarial en este momento se capacitó en este tema con personas expertas en Colombia. En 2019 inicia ya lo que es este programa de inclusión laboral a través de Incluirse. Del 2021 al 2022 se continúan realizando actividades a pesar pues de las dificultades que tuvimos en esos momentos. No se dejó de trabajar en el tema de inclusión laboral. Como les comentaba, hicimos incluso una feria de empleo virtual para las personas con discapacidad y trabajamos fuerte en la capacitación de ellos.
Y finalmente continuamos pues trabajando en estas actividades para fortalecer a las empresas en temas de inclusión, siempre trabajando con alianzas de la mano con las diferentes asociaciones de personas con discapacidad para poder brindarle toda esta información necesaria a nuestra membresía y también fortalecer a las personas con discapacidad que están a la espera, ¿verdad?, de poder tener una oportunidad laboral en nuestro país. Este ha sido tuvimos nuestro ciclo de webinars este año. Este año lo hicimos de la mano con una de nuestras empresas miembro, que es Nestlé. Nos estuvieron apoyando pues durante webinars que estuvieron siendo brindados tanto para nuestra membresía como para personas con discapacidad. Y pues tuvimos toda una jornada, ¿verdad? Fue el Ready to Work, donde se instruyó a las personas cómo poder presentarse a una entrevista, incluso se les habló de nutrición y fue pues un ciclo muy nutrido. Y pues con esto nosotros terminamos y le damos paso a quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella es actualmente la vicepresidenta de FENAPA PEDISH, y ahorita se las vamos a presentar. Solo me... Okay. Elma Olivia, si nos ayuda con su camarita para que ya la puedan ir ubicando. Elma Olivia Perdomo es licenciada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es facilitadora de la metodología de autocuido Lilo, programa We Lead, tiene un diplomado en agendas locales para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas y el femicidio por la Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM y la AMON. Cuenta con experiencia como coordinadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad y sus familias colectiva Mariposa 88HN. También fungió durante el periodo 2019 a 2022 como presidenta de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras, FENAPA-PEDISH. Es embajadora para la erradicación de la violencia contra la mujer y la niña por Naciones Unidas. En el 2018 hasta la actualidad ha trabajado como delegada del Grupo Nacional de Referencia de la Iniciativa Spotlight y desde el 2017 hasta la actualidad también como delegada de la Comisión de Educación del Sector Discapacidad por FENAPA-PEDISH y actualmente ella funge como vicepresidenta para FENAPA-PEDISH. Así que sin más, yo les dejo con Elma, que nos va a estar hablando hoy sobre este tema de rompiendo barreras. Adelante, Elma, bienvenida. Muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias por seguir tratando el tema de la discapacidad. Tengo 45 años, soy periodista de profesión y defensora de derechos humanos de las personas con discapacidad. Soy una mujer con movilidad reducida y también soy madre de un chico con síndrome de Down que tiene 11 años. Así que interseccionalmente sufro discriminación laboral por ser una mujer con discapacidad y también vivo la discriminación, la exclusión de mi hijo en los centros educativos. Bueno, para comenzar nuestra plática de hoy, que se llama Rompiendo Barreras, Construyendo la Inclusión, porque es importante hablar del tema de inclusión desde la perspectiva de discapacidad, porque la inclusión es muy, muy amplia. Y el lenguaje es importante porque es la forma en cómo reducimos las desigualdades, evitamos esos actos de discriminación por el desconocimiento de los temas y también reconocer que la discapacidad ha venido en evolución desde hace mucho tiempo. Sin embargo, que en este nuevo siglo todavía seguimos arrastrando modelos y paradigmas de la discapacidad del siglo XVII-XVIII.
FENAPAPEDIS es la primera federación que fue creada para promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. FENAPAPEDIS tiene más o menos 31 años de existir. Realizamos y trabajamos, nuestro plan estratégico es el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento organizacional de las 20 organizaciones que eh, se encuentran afiliadas a FENAPAPEDIS y que están alrededor de 14 departamentos del país. También trabajamos el tema del acompañamiento y asesoría legal, la formación en derechos humanos, trabajamos incidencia política, hemos estado trabajando muy duro este último año en la preparación de un borrador que vendrá a ser el nuevo marco legal interno de las personas con discapacidad en el país, armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue creada o aprobada por Naciones Unidas en el 2006 y Honduras lo ratificó en el 2007 y en el 2008 se ratificó el protocolo facultativo. Bien, entrando en el tema de la discapacidad, los modelos y paradigmas de la discapacidad han venido excluyendo por mucho tiempo a las personas de diversas formas. El primer modelo que tenemos es el modelo caritativo. ¿Y por qué es importante que las empresas eh, conozcan el correcto abordaje hacia las personas con discapacidad? Y es precisamente para no seguir cayendo en estos modelos caritativos tradicionales o de dependencia de las personas con discapacidad a la ayuda que le puedan brindar. De igual forma, la manera de cómo poder aportar a la inclusión es cumpliendo con o facilitando el goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En el caso de la empresa privada, pues con la creación y la producción de bienes y servicios que cuenten con el diseño universal para que las personas con discapacidad pues también tengan a esos bienes y servicios. Y este modelo caritativo eso nos dice, que la persona con discapacidad es dependiente de otras, que son improductivas, que son un castigo divino, ¿verdad? Por haber los padres cometido algún error y que incluso la discapacidad es por haber cometido pecados. Entonces, en tiempos muy antiguos, pues ya se venía viendo, ¿verdad? Que las personas con discapacidad podían ser curadas a través de milagros. Entonces, ese modelo se sigue replicando y hay muchas madres que dicen, Dios me va a curar a mi hijo, porque yo creo en él, porque él va a hacer la obra, y dejan de accionar con pues procesos de habilitación, sobre todo para sus hijos con discapacidad intelectual. Y de esa manera, pues se van rezagando o se va rezagando el desarrollo y la potencialidad de la persona con discapacidad. En el modelo médico rehabilitador, por el 2000, en el año, en el siglo XVII-XVIII, se creía que las personas con discapacidad, con muchos tratamientos, podían mejorar su condición o se ven a las personas con discapacidad como personas enfermas, pacientes que van a depender toda la vida de la salud para poderse desarrollar. Y empiezan a institucionalizarse las personas con discapacidad, a crear centros de cuidados donde
pues las familias podían y las que podían, ¿verdad? Iban y decían, bueno, ahí lo van a cuidar, ahí tienen personas especiales para que los cuiden. Y de ahí nace también este concepto de ser capacidades especiales, de ser personas especiales. Y todavía en el sistema de salud está muy arraigado este modelo médico en, en donde no se cree eh, en las potencialidades o en las competencias de las personas con discapacidad, porque se sigue creyendo que todas las cosas que están hechas se siguen haciendo para personas que ven, que escuchan, que caminan, que tienen un entendimiento del coeficiente intelectual del 100% y se olvidan de la diversidad de las personas en una población. Y bueno, ya para para 1970 nace el movimiento de personas con discapacidad que se reconocen como sujetas de derecho a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas personas con discapacidad, por el simple hecho de tener una discapacidad, eh, fueron las primeras personas que entraron a las cámaras de gas del gobierno alemán, de ese régimen alemán. Y bueno, entonces entramos al enfoque social y el enfoque de derechos humanos, que es en el que actualmente los y las defensoras nos sentamos en ese modelo, en ese enfoque, y decimos por qué es importante que vayan cambiando esos enfoques del modelo caritativo, que todavía lo seguimos implementando en el país a través de campañas televisivas que muestran a las personas con discapacidad como personas limitadas, como personas dignas de ayuda y no como titulares de derecho. Entonces, analicemos el término o el concepto de la discapacidad. La discapacidad es el déficit de una persona. Este puede ser físico, puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser intelectual, psicosocial y múltiple, como las personas con parálisis cerebral. Es el déficit de esa persona cuando interactúa con las barreras del entorno. Las barreras físicas, a través de que no existan, por ejemplo, rampas con las medidas adecuadas, que tengan sus pasamanos, que tengan antiderrapantes, y que la persona con discapacidad, que es usuaria de una ayuda técnica, pueda movilizarse independientemente sin tener que correr ningún peligro. Otra barrera son las comunicacionales y cuando las personas sordas quieren ver un programa de televisión, pero no tiene subtítulos o no tiene interpretación de lengua de señas, para ellos es muy difícil poder tener acceso a esas comunicaciones. De igual manera, entender la cultura sorda, que es una comunidad que ha trabajado muchísimo en construir las formas de comunicarse. No ha sido el gobierno, no ha sido el Estado, sino es la sociedad civil buscando esas maneras, esos modos para poderse comunicar y para poderse incluir en la sociedad. Entonces, la Asociación de Sordos de Honduras ha creado el Diccionario de Lengua de Señas hondureña y esa es su forma de aportar al país, pero con sus propios medios. Y la discapacidad y la garantía de derechos debe de venir del Estado, debe de venir de los gobiernos que implementen las medidas respetando las leyes
y los convenios internacionales que han ratificado. Y también están las barreras actitudinales. Las actitudinales tienen que ver con ese modo de pensar y con esa mirada que hemos venido trayendo desde, desde tiempos muy lejanos, de que las personas con discapacidad no pueden hacer muchas cosas y que hay que cuidarlas, que hay que protegerlas, pero desde una mirada de solo le vamos a dar de comer, como si fuese solo eso o solo esa la necesidad de la persona. O la vamos a integrar al aula educativa para que vaya a ver jugar a los otros niños o para que se entretenga. Y no se hacen las adecuaciones curriculares necesarias para que el niño o la niña con discapacidad aprenda junto a sus compañeros y en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, estas barreras de actitud son en su mayoría las barreras más difíciles de erradicar, porque es en todos los ámbitos de la sociedad que se vive o que nos enfrentamos a estas barreras actitudinales. Por ejemplo, cuando vamos a hacer uso de un estacionamiento, si te ven a vos que vos vas manejando, entonces te preguntan, ¿y dónde está la persona discapacitada? Por ejemplo, en un estacionamiento para discapacidad. Y no se tiene esa conciencia de la empresa privada, muchas veces, empresa microempresa, en su mayoría, las grandes empresas pues, tienen otra visión y han trabajado mejor este tema, pero en la micro y mediana empresa todavía se tiene mucha deficiencia en este caso. Bien, entonces el concepto de discapacidad es el déficit de una persona cuando interactúa con la barrera del entorno. Si yo soy usuaria de bastón, pues voy a necesitar esa rampa con ese pasamanos, sin duda, un elevador dentro del edificio. Si soy una persona con discapacidad visual, las guías en el piso, ¿verdad? Hay unas guías que indican la orientación que deben llevar para su movilidad. En el caso de la persona ciega, perdón, sorda, pues alarmas de luces por si hay alguna emergencia, señalización, que a ellos les indique, ¿verdad? Sin necesidad de que, por ejemplo, en el caso de un incendio, la alarma no solamente debe de ser auditiva, también debe de ser visual, ¿verdad? Y en este caso, pues se utilizan este tipo de focos intermitentes para poder brindar esas señales. Entonces, cuando se derriban esas barreras, ¿verdad? La discapacidad automáticamente queda en segundo plano y se reconoce a la persona que tal vez tiene una deficiencia para caminar, pero no para desempeñarse en un puesto de trabajo. Aquí vamos con los tipos de discapacidad. Discapacidad física entra aquella deficiencia que impide a la persona movilizarse de una manera fluida. Entonces, aquí entramos las personas con movilidad reducida, que usamos muletas, que usamos bastones, que usamos andadores, que usamos aparatos, prótesis, órtesis, sillas de rueda. Y la discapacidad sensorial es aquella que afecta cualquiera de los 5 sentidos, auditiva, visual,
Incluso algunas personas con autismo tienden a tener esta limitante sensorial, tal vez porque no sostienen la mirada, son hipersensibles a los ruidos, son hipersensibles a algún tipo de alimentos, las texturas de los alimentos son sensibles y sobre todo el tacto, no, tal vez no pueden tocar algunos tipos de texturas, son intolerantes a eso, incluso a los abrazos. En la discapacidad intelectual entran todas aquellas condiciones que su coeficiente intelectual está en menos 70% y entran los síndromes que afectan pues muchas áreas del cuerpo y que es cromosomático, congénito, ¿verdad? Y son muchísimos los síndromes que existen, el síndrome de Edwards, el síndrome de Cornelius y otros síndromes con nombres muy raros, como el síndrome de Down, que es el más conocido, pero que no por tener una discapacidad intelectual quiere decir que no pueden desarrollar esas capacidades. La discapacidad psicosocial entra en las personas que desarrollan o que necesitan salud mental. Y bueno, aquí entran condiciones como la esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, epilepsias, hay muchísimos tipos de epilepsias no visibles y generalmente este tipo de discapacidades se enfrenta muchísimo a la barrera actitudinal porque aparentemente, y porque ese es el imaginario que se ha venido arrastrando, de que una persona con discapacidad es simplemente una persona usuaria de silla de ruedas, alguien que no puede caminar. Sin embargo, la discapacidad psicosocial sigue estando invisible en la sociedad. Los gobiernos, en el caso de Honduras, todavía no se ha reconocido la discapacidad psicosocial y en este próximo borrador de ley que pretendemos presentar el próximo año, iniciando la nueva legislatura, a través del gabinete de gobierno, se espera que en este nuevo proyecto pues sí se pueda reconocer la discapacidad psicosocial, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia, el derecho a una vida independiente. Y también está la discapacidad múltiple, que pues aquí ya interviene en una misma persona más de una o dos deficiencias. Por ejemplo, hay niños con síndrome de Down o personas con síndrome de Down que también pueden tener autismo o, o hay un tipo de síndrome de Down eh, que les afecta su movilidad. Por ejemplo, la microcefalia a causa de el contagio del Zika es muy agresiva. Este tipo de microcefalia generalmente, la microcefalia común, pues la persona logra comunicarse, logra desarrollarse, camina, eh, puede incluso hasta trabajar. Sin embargo, esta condición a través del contagio del Zika o por Zika tienen un tiempo de vida más corto, por ejemplo, las afectaciones físicas se encuentran presentes, desarrollan algún tipo de parálisis cerebral o espasticidad en varias partes del cuerpo y eso pues limita ese desarrollo de habilidades. ¿Por qué es importante el correcto abordaje de las personas con discapacidad? Me decía un empresario de turismo
Le decía, ¿por qué generalmente en los hoteles solamente tienen una habitación o dos habitaciones accesibles? Y me decía, no, porque ¿para qué vamos a tener tantas si no nos llegan tantas personas con discapacidad? Y esa es la lógica que muchos empresarios tienen. O sea, ¿por qué van a invertir más de lo que ellos están sirviendo? Y le hacía la reflexión, es que no van más a esos lugares porque se piensa que las personas con discapacidad son pobres en su mayoría. Y las que pueden tener algún poder adquisitivo esconden a su persona con discapacidad y la aíslan de la sociedad. Tal vez por pena o por el modelo, por este modelo tradicional. Y el lenguaje es importante porque construye imaginarios o reproduce desigualdades. Entonces, el lenguaje correcto viene a cambiar esas percepciones equivocadas que hemos traído al respecto de algún tema. A continuación les presento el correcto e incorrecto lenguaje. Generalmente se dice persona discapacitada, personas con capacidades diferentes o especiales, inútil, enfermito, incapacitado, deficiente. Y la palabra correcta es anteponer a la persona y lo ideal es llamarlo por su nombre. Eh, Mucha gente he escuchado que dice personas así. Entonces me hago la pregunta yo, ¿así cómo? ¿Verdad? Porque pareciera que somos otra raza o somos un grupo de personas como extraterrestres o de otro planeta. Entonces, simplemente persona con discapacidad. A las personas con discapacidad física muchas veces se les llama minusválido o se les ha venido llamando minusválidos, incapaces, inválidos, impedidos, cojos, lisiados, paralíticos, simplemente persona con discapacidad física. Y también porque es importante. Ustedes como empresarios o parte de un equipo elaboran o realizan muchos eventos. Entonces, si la persona que está organizando le dice a otra, ok, necesito un salón en el cual van a asistir a personas con discapacidad física. Entonces, ya vas a ver el de logística que debe de buscar un salón con las medidas de accesibilidad, que tengan unos baños accesibles, porque muy seguramente van a ser usados por estas personas. Entonces, si no se dan esas indicaciones, corremos el riesgo, como muchas veces nos ha pasado, que los eventos los hacen en lugares después del segundo piso y resulta que ya la persona con discapacidad no puede participar porque no hay elevador y tampoco puede subir gradas. O se afecta la integridad, ¿verdad?, de la persona con discapacidad porque tiene que ser chineada por otras personas, corriendo el riesgo de dejarla caer o maltratarla en el golpe que puede dar la silla de ruedas. Por eso es necesario que la persona con discapacidad se pueda mover por sí misma. Las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales a veces le llaman retrasados, deficientes, enfermitos, locos, dementes, trastornados, anormales, retrasados mentales, mongolitos, tontos, tarados, inútiles. Y, y a las personas con discapacidad intelectual en su mayoría los tratan como unos angelitos. Pero no, ese es un ángel que Dios me dio y es especial para mí. Yo soy una mamá especial, entonces yo tengo que cuidarlo de esa misma manera. Entonces, infantilizamos a la persona con discapacidad y llegan a su adultez y te dice la mamá, ah, yo también tengo un niño con discapacidad. Mi hijito
se llama tal, o él no pudo ir a esto, o no pudo hacer esto, no pudo hacer lo otro. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué edad tiene su niño? Dice, ah, no, él ya tiene 50 años. Entonces, la infantilización reduce en gran medida la inclusión de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad visual. Bueno, con el tema de la discapacidad psicosocial, todavía en el Código Civil se siguen hablando de personas dementes, taradas y estúpidas. Idiotas, creo que también dicen. eh, que carecen de capacidad jurídica, incluyendo las personas sordas. Bien, la discapacidad visual. Aquí entra las personas que tienen un 100% o restos visuales, como las personas con baja visión y que necesitan algún tipo de medios y modos, macrotipos, para poder tener acceso a la información y la comunicación. Entonces, a estas personas se les dirige, se les trata como personas con discapacidad visual o personas ciegas. Ya ese término de no vidente o vidente, cieguito, porque los diminutivos pues, también son términos peyorativos. Ya no se utilizan estos términos de invidentes o videntes o no videntes. Persona con discapacidad auditiva. Generalmente usamos el término sordomudo, sordito, mudito. Entonces hay que tener cuidado y tratar a la persona con discapacidad auditiva directamente hacia ella. Yo tengo un compañero de trabajo que es sordo y nunca han querido pues aprender lengua de señas desde la Oficina de Recursos Humanos, y su jefe inmediato lo trata muy despectivamente como mudo tal, ¿verdad? Y no se refiere a él como su nombre, sino su referencia para él es la discapacidad y de forma peyorativa. Persona de talla baja, que comúnmente hemos venido llamándolos enanitos, chaparros, más enanitos, ¿verdad? Pero son personas con una condición que no les afecta, ¿verdad? En su desarrollo, más que necesitar accesibilidad, y aquí es a donde interviene el diseño universal, donde las cosas tienen que ser creadas de acuerdo a su fisonomía. Y tenemos ese imaginario de que nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos al entorno, y no el entorno debe de ser adaptado para las personas. Generalmente utilizamos los términos como sufre, padece, o a pesar de su discapacidad, o a pesar de su condición, a pesar de ser una persona así, eh, eh, pues es resiliente y es fuerte y ha logrado salir adelante. Y no es que por la resiliencia y la fuerza interna que tenemos como personas con discapacidad nos hace salir adelante. Nos hace salir adelante el conocer nuestros derechos, saber cuáles son los ajustes razonables que se deben de realizar para que nosotros podamos participar en la sociedad, y eso es lo que nos ha permitido estar eh, pues en estas organizaciones, en tratar de enseñarle a otros y otras para que comprendan el tema de la discapacidad y que no se siga viendo como un acto de caridad. Y por último, pues la lengua de señas hondureña, en este caso leso, se refieren incorrectamente a lenguaje de señas. El lenguaje de signos puede ser universal, y cada país tiene su propia lengua. En este caso,
la comunidad sorda, pues creó la lengua de señas hondureña. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. Teniendo en cuenta estos conceptos, la aplicación y educación de los espacios y comunicación fuesen accesibles, el 100% de las personas vivirían en un mundo más confortable y amable. Entonces, no solamente se trata de que vamos a permitir tener uno o dos estacionamientos, pero sin las medidas de accesibilidad o las condiciones que se requieren para que realmente cumpla con estos estándares. El tema de la comunicación, la accesibilidad universal es muy amplia y no solamente tiene que ver con el acceso y de infraestructura, sino también el acceso a la salud, el acceso a la educación, todo lo que es acceso a toda la sociedad, a todo lo que nos da la sociedad o que se encuentra en la sociedad. Bien, ¿qué contempla la accesibilidad? Como les decía, el diseño universal, que ya son ese diseño que deben de tener las cosas, los servicios, los bienes palpables, físicos, materiales, que puedan ser accesibles para todas las personas. Y no solamente en la parte pues de asequibilidad o de uso, ¿verdad? Sino también que se pueda tener acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Eh, soy usuaria de silla de ruedas, sin embargo, también tengo una lesión en mi brazo y no puedo usar una silla de ruedas manual por mí misma. Entonces tuve la necesidad de adquirir una silla eléctrica. Pero en Honduras eh, no existe ese acceso a esos bienes y servicios, a esos bienes, a esas ayudas técnicas, porque son demasiado caras y en un país como el nuestro, dirían, las personas no tienen el poder adquisitivo para obtener este tipo de ayudas técnicas. Sin embargo, las personas que conocemos sobre derechos humanos también vemos con claridad que una silla de ruedas que te permita movilizarte a vos individualmente no tiene precio y que siempre se van a buscar y encontrar los modos y formas para poder tener acceso a esos servicios. Sin embargo, el país o la empresa privada no nos permite tener acceso a ese tipo de instrumentos que nos facilitan la vida. Y por eso la accesibilidad es esa cualidad de fácil acceso. Tener esa posibilidad de que estén esas oportunidades y esas opciones. Bien. ¿Cuáles son aquellos beneficios que les da a las empresas cambiar estas dinámicas y ver la inclusión como un beneficio? Es la productividad. Muchas personas con discapacidad llegan a ser muy productivas a la empresa y se desempeñan incluso mucho mejor. Son más disciplinadas, son súper puntuales, son súper metódicas, cuando se concentran en algo hasta que lo terminan. Contrario a otras personas sin discapacidad que muy fácilmente se logran distraer con muchísimas cosas, ¿verdad? Los bajos niveles de rotación
siempre en las empresas siempre están cambiando muchísimas personas, que la recepcionista, que son las personas que dan la cara de la empresa, o las vendedoras o las cocineras, etcétera. Entonces, tener personas con discapacidad, cuando aprenden a hacer algo, lo hacen muy bien. Y esa es la cultura que debemos crear en la sociedad. Darles la oportunidad a estas personas de demostrar sus capacidades y poder especializarse en algo que a ellos les guste, que ellos les apasione, que ellos puedan realizar para sentirse útiles y eh, agenciarse, porque trabajar te da independencia económica y no seguir dependiendo ni del Estado, ni de la empresa privada, de lo que pueda dar una oficina de responsabilidad social empresarial, sino que a través del trabajo digno, y no por ser una persona con discapacidad le vamos a pagar menos que a otro, ¿verdad? Porque ese también es parte de los derechos de las personas con discapacidad, el ser remunerado de acuerdo al cargo que ostenta. Imagen y reputación corporativa. Yo recuerdo hace mucho tiempo en Diunsa tenían contratado a un joven con síndrome de Down, y mi hijo, que como les dije antes, también tiene síndrome de Down. Y las madres, cuando desconocen algo, quieren, o eso nos pasa mucho a las familias de personas con discapacidad, queremos ver qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Yo recuerdo que al segundo día de nacido mi hijo, yo estaba pensando qué colegio lo iba a aceptar, qué escuela lo iba a aceptar y a qué universidad iba a ir. Y apenas tenía un día y medio de haber nacido. Pero esas son las cosas que no nos enseñan, porque el impacto de la discapacidad en la vida nos han enseñado que es algo malo, que es algo catastrófico, porque cuando estás embarazada, lo primero que te dicen, ¿y qué querés que sea? No, no importa el sexo, yo lo único que quiero es que venga completito, que venga sanito, y porque la sociedad nos ha enseñado pues que tenemos que tener o traer hijos al mundo completos, normales, porque traer un hijo anormal con una discapacidad no es una alegría, no es una alegría. Entonces, queremos siempre ver más allá y qué es lo que va a pasar, y esa angustia y esa incertidumbre de querer saber. Entonces, iba yo muy frecuentemente a Diunsa solo para verlo trabajar, a este joven. Y yo decía, no, sí, vale la pena apoyar a las empresas que creen en la inclusión, que tienen accesibilidad en sus estacionamientos, que tienen respeto y empatía, sus cajeros, las personas que atienden. Generalmente los supermercados son muy independientes, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace una persona usuaria de silla de ruedas con un estante donde no lo puede alcanzar? Entonces, ese tipo de accesibilidad eh, es el que se debe de promover a lo interno de las empresas. Claro, están hechos para personas que caminen y que pueden estar paradas. Pero una persona con discapacidad física, si va sola a ese supermercado, hay muchas cosas que va a tener que pedir ayuda, porque no están hechos y hechas las cosas para todos y todas. Bien, el desarrollo organizacional de la empresa, claro que trae desarrollo organizacional, eh, promover un ambiente de solidaridad entre las personas, colaboradores y colaboradoras, claro que beneficia a las empresas para mantener precisamente esta productividad y este buen convivir. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay beneficios tributarios. Estamos luchando, estamos presionando porque la SAR abra una casilla, una ventanilla
como la que se tiene con la población de personas adultas mayores, para que también pues puedan tener estos incentivos de parte de la discapacidad y como lo dice la ley, que todas las empresas privadas que contraten personas con discapacidad estarán exentos del impuesto sobre la renta en algún porcentaje o que el Estado les va a reconocer a ellos, compensar, ¿verdad? Porque tenemos que ser realistas. La persona cuando empieza, y esas son las grandes falencias que tiene el país, porque no hay centros de habilitación exclusivamente financiados por el gobierno, ¿verdad? Entonces esto obliga a muchas personas a buscar cuestiones privadas y si no tienen acceso a un trabajo y solo tienen para comer, entonces estas personas no tienen acceso a desarrollar sus habilidades y competencias. Entonces se quedan relegadas. Pero si el Estado garantizara este derecho de la habilitación y la rehabilitación en un 100%, creo que tendríamos más perfiles de personas con discapacidad que pueden cubrir muchos puestos en muchas empresas y que así pues se cumpla la cuota laboral que nos manda la ley. Y que sean esos efectivos, estos beneficios tributarios para la empresa privada que pues contrate o que cumpla con la cuota laboral. Bien, por mi parte eso ha sido pues lo que preparé para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido en sus empresas con la selección, el reclutamiento, con la contratación de una persona con discapacidad, eh, pues me agradaría mucho escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, Elma. Gracias por toda esta información que usted nos ha brindado, ¿verdad? Desde su punto de vista, al ser usted una persona con discapacidad y madre, ¿verdad? De un hijo con discapacidad, pues qué mejor experiencia nosotros podemos escuchar desde su punto de vista que le ha tocado pues padecer, digamos, la discriminación que existe aún en nuestra sociedad, aún como personas, como hondureños, tenemos esa exclusión, ¿verdad? No practicamos esa inclusión social desde nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros mismos podamos crear esta inclusión social y inculcárselo a nuestros hijos para que ellos vayan creciendo ya con esta sensibilización, ¿verdad? Y bueno, les dejamos abierto el micrófono, el chat a las personas que tengan alguna duda o si tienen consultas. O si quieren agregar algo, ¿verdad? Referente a lo que Elma nos estuvo diciendo en esta hora que tuvo de participación. Chat, no veo comentarios. Ok, si no tenemos consultas, dudas o queremos agregar algo, yo les invito a que puedan abrir sus cámaras para que podamos hacer una toma de fotografía grupal para que nos quede pues aquí en el registro, ¿verdad? De el webinar que estuvimos recibiendo el día de hoy con el apoyo de FENAPAPEDISH. Yo tengo un comentario, Angie. Ok, don Roberto. Sí, en primer lugar, quería agradecer a Irma su intervención, muy ilustrativa, y a pesar de que anda con la nariz tapada ahí yo padezco de eso Enfermito. también y sé lo incómodo que es eso, ¿verdad? Quería preguntarle cuáles son los uno o dos problemas de los más agudos que tienen ustedes con el tema de las discapacidades y los problemas que se suscitan. Bueno, una es la discriminación por discapacidad y el otro es la accesibilidad, el acceso a un trabajo, el acceso físico a nuestros centros de trabajo, en los centros de salud, en los hospitales.
en los centros educativos. Entonces, esas son barreras muy fuertes que no permiten que la persona con discapacidad se desarrolle. El modelo médico rehabilitador todavía no ha sido erradicado y todavía tenemos muchas deficiencias en ese sentido. Entonces, estas etapas de la vida de una persona con discapacidad, si es congénita, si es el nacimiento, todo ese proceso de rehabilitación, de habilitación, para luego entrar a un centro educativo y que logre formarse la persona para poder en el futuro desempeñar un puesto de trabajo. Entonces, ese ciclo de vida no ha sido cubierto por el gobierno en su mayoría, pero sin duda es la discriminación lo que más nos afecta. Es la barrera actitudinal que no permite que las personas nos vean a nosotros como personas con discapacidad, como personas capaces de desarrollar muchísimas actividades y que podemos ser también muy productivos a la sociedad. Gracias, Elma. Gracias, don Roberto. Gracias, don Roberto. Gracias, Elma, nuevamente. Y pues hoy sí, que les invito a que todos puedan, los que aún no han abierto su camarita, que la puedan abrir para que Andrea nos apoye con la toma de la fotografía grupal. Ok, vamos a esperar que terminen de abrir las cámaras y sonrían para tomar la foto. 1, 2 y 3. Listo. Ya. Gracias, Andrea. Y pues desde ya les invitamos a que puedan estar pendientes de las comunicaciones que estemos enviando desde Fundarse. Este viene a ser lo que es el último webinar de parte de Fundarse, pero sabemos que siempre a través de nuestras alianzas sale pues uno que otro evento, entonces para que puedan estar pendientes, comunicarles que el día sábado vamos a tener una feria de emprendimiento en alianza con OIM, ACNUR y Diunsa para todas estas personas migrantes, ¿verdad? Que han sido retornadas y tienen su emprendimiento. Entonces vamos a estar en Diunsa San Fernando, salida a la Lima, el día sábado desde las 7, perdón, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que desde ya puedan ir buscando esos regalitos de Navidad, ¿verdad? Y qué mejor que apoyando a estos emprendedores que están luchando día a día para poder salir adelante. Así que desde ya les agradecemos y agradecerles por su presencia el día de hoy y les esperamos en nuestros futuros eventos. Que tengan todas una feliz Navidad y feliz Año Nuevo desde ya. Gracias. Buen día. Gracias, igual a Hasta todos. pronto. Buen día. Mucho gusto.